En esta unidad 5 vamos a enfocarnos en la historia clínica informatizada, que como vimos en el video anterior, es una de las aplicaciones de la informática en medicina en el ámbito de la gestión del paciente. Primero vamos a ver qué es una historia clínica. Una historia clínica es un documento médico-legal que contiene información sobre el estado de salud y enfermedad de un paciente. Por lo tanto, al tener este tipo de información, tenemos que decir que es un documento confidencial que pertenece al paciente y que debe respetar el secreto médico y que por lo tanto su divulgación está penada por la ley. Al ser un documento médico legal que contiene información sobre el desarrollo de una enfermedad del paciente, de los tratamientos que se han realizado, de la medicación que se ha prescripto, etc., va a interesar no solamente al paciente, que como dijimos recién es el dueño de esta información, sino que además va a presentar interés, por supuesto, para los profesionales médicos, pero también para las obras sociales, para las compañías aseguradoras, para las ARTs, y en el caso de presentarse un caso de mala praxis, también la historia clínica va a ser un documento fundamental para abogados, para fiscales, para jueces. Y además también la historia clínica puede ser de interés para los científicos porque nos permiten elaborar datos de bioestadística y hacer estudios epidemiológicos. Entonces, la historia clínica no solamente es de interés del paciente, sino que además también interesa para todas estas personas y organismos. Bien, ¿qué diferencia hay entre una historia clínica y una historia clínica informatizada? Que la historia clínica informatizada es la historia clínica que conocemos y hemos visto, esa carpetita de cartón, pero que usa herramientas informáticas para almacenarla y resguardarla. Desde el punto de vista informático, las historias clínicas informatizadas funcionan usando esta herramienta de base de datos, que es un sistema para gestionar la información. Estas bases de datos tienen características. Podemos decir que son relacionales, que son indexadas, que son sistemáticas y que son protegidas. ¿Qué significa que una base de datos sea relacional? Que generalmente en una base de datos yo puedo ordenar mi información por medio de tablas que tienen filas y columnas. Y eso a mí me permite establecer relaciones entre los datos. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver qué cantidad de pacientes vienen del departamento de Maipú o cuántos pacientes vienen y se atienden con OSEP. ¿Sí? Puedo establecer relaciones entre los diferentes datos. Otra característica que tiene una base de datos informática es que es indexada. Eso significa que yo puedo ordenar los datos a través de índices. Índices que pueden ser alfabéticos o que pueden ser numéricos y que me va a ayudar a tener más ordenada la información. También dijimos que una base de datos es sistemática. Eso quiere decir que va a tener ciertos métodos para introducir la información. En el caso de las bases de datos de historias clínicas, generalmente nos encontramos con este formato de formulario, donde tenemos campos y registros, ¿sí? Los registros son los diferentes datos que me va a pedir mi programa y los campos son estos espacios en blanco donde yo voy a llenar la información. Y que es protegida significa que generalmente para poder acceder a esta base de datos yo voy a necesitar herramientas de seguridad informática como por ejemplo puede ser una contraseña. Sí, entonces, repasando, la historia clínica informatizada usa una herramienta informática que es la base de datos. Una base de datos me permite gestionar la información y tiene la característica de ser relacional, indexada, sistemática y protegida. Las historias clínicas informatizadas tienen una estructura. Si bien todos los programas de gestión de historias clínicas informatizadas van a variar un poco en su interfaz, generalmente siempre van a respetar esta estructura.
que se refiere a que hay diferentes secciones dentro de una historia clínica informatizada. La primera sección va a ser la de los datos filiatorios del paciente, que es la que hace referencia a los datos personales, como por ejemplo el nombre, apellido, edad, documento, domicilio, número de obra social, etc. Los datos que hacen referencia específicamente a los datos personales del paciente. Otra sección dentro de esta estructura van a ser los datos médicos del paciente, que acá están los que concretamente hacen referencia a este estado de salud y enfermedad del paciente. Y acá vamos a ver información como, por ejemplo, antecedentes personales, antecedentes familiares, el motivo de la consulta, qué medicación se prescribió, observaciones en el examen físico, etc. Otra sección dentro de la historia clínica informatizada van a ser los archivos complementarios. Acá vamos a poder ingresar al programa de historias clínicas el resultado de estudios que se han indicado al paciente. Y acá podemos subir archivos multimedia, que pueden ser imágenes radiológicas, que pueden ser videos, ¿sí? Como una videoendoscopía, una videocolonoscopía, que pueden ser documentos de texto como un informe de laboratorio, etc. ¿Sí? Son archivos multimedia, es decir, que pueden ser texto, que pueden ser imágenes, que pueden ser videos, que pueden ser sonido, que me sirven para complementar mi historia clínica. Y generalmente se hace referencia a resultados de estudios que se hayan indicado al paciente. Y otra sección dentro de la historia clínica son los archivos suplementarios. Los archivos suplementarios no van a hacer referencia directa al paciente en sí mismo, sino que son archivos multimedia que nos dan cierta ayuda o colaboran en el momento de la consulta. Como podría ser, por ejemplo, esta tablita de peso y medida que se usa en pediatría, ¿sí? Donde se va viendo esta curva de desarrollo. Esta curva de desarrollo no hace referencia específica al paciente en sí mismo, pero sí ayuda al profesional en la consulta. O también podría ser un vademecum para consultar si la medicación que se le va a prescribir al paciente, por ejemplo, está cubierta por su obra social. ¿Sí? No hacen referencia directa al paciente, sino que ayudan al profesional en su consulta. Estas serían las 4 partes dentro de la estructura de una historia clínica informatizada. Cuando definimos historia clínica, dijimos que es un documento médico legal. Y también vimos que diferentes personas, actores y organismos pueden estar interesados en el contenido de una historia clínica. Por ejemplo, en el caso de una mala praxis, como vimos, abogados, fiscales, jueces, o también compañías aseguradoras, ARTs, etc. Pero para que la información que contiene una historia clínica pueda ser tenida en cuenta, como la de un documento médico legal, tiene que estar asegurada la integridad de ese documento, es decir, que no ha sido adulterado. Y la realidad es que acá hay una gran ventaja de la historia clínica informatizada por sobre la historia clínica tradicional, que es esta que conocemos convencionalmente en la carpeta de cartón, que muchas veces sabemos que se puede extraviar sin querer o queriendo intencionalmente, se puede extraviar, se puede perder, se puede traspapelar, se puede adulterar. Entonces, una historia clínica informatizada nos da ciertas herramientas y ciertas seguridades que hacen que sea mucho más confiable a la hora de ser utilizada como un documento médico legal. Vamos a ver cuáles son estas características. Primero, en una historia clínica informatizada podemos insertar una firma digital. Una firma digital no es la firma hecha a mano, escaneada e insertada así nomás en un documento. Para poder generar una firma digital, yo voy a tener que usar una herramienta informática donde a través de una clave privada, es decir, una contraseña, yo voy a generar esta firma digital y la voy a insertar en mi documento. Entonces, no es que cualquiera pueda insertar esta firma digital, solamente el profesional que tiene la contraseña va a poder insertar su firma digital en el documento. O sea que esto también nos brinda seguridad. Otra característica va a ser la integridad. La integridad es
la característica que me asegura que la información que contiene ese texto electrónico no ha sido modificada luego de su firma. Una vez que se ha insertado la firma digital, ese documento ya no se puede modificar. Entonces, justamente me asegura que ese documento es íntegro, que no ha sido adulterado. Otra característica legal va a ser la autenticación. Esta hace referencia a que la información del documento y su firma se corresponden indubitablemente con la persona que ha firmado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el doctor Pérez insertó su firma digital en ese documento, en esa historia clínica, quiere decir que la única persona que pudo haber insertado su firma digital es el doctor Pérez, porque es la única persona que tiene la clave, la contraseña, para poder generar su firma digital, ¿sí? Entonces, nos asegura que ese documento es auténtico. Otra característica va a ser que es irrevocable, es decir, que la persona que ha firmado no puede decir que no lo ha hecho. Dado que el doctor Pérez es el único que tiene su contraseña para generar su firma digital, el doctor Pérez después no puede decir que él no ha firmado ese documento, ¿sí? Debe hacerse cargo porque es el único que puede generar su firma digital. Y por supuesto, todas estas características nos aseguran un poquito más la confidencialidad del documento, porque las historias clínicas suelen tener la información cifrada. Entonces, verdaderamente, una historia clínica informatizada es más difícil de adulterar que una historia clínica convencional o tradicional. Acá en este documento en PDF que yo les he dejado en la plataforma, tienen estos cuadritos de comparativas con la historia clínica electrónica, historia clínica digital, historia clínica informatizada, es todo lo mismo, en comparación con la historia clínica tradicional, ¿sí? Para que vayan viendo y sacando conclusiones de las ventajas y desventajas de la historia clínica digital. Por ejemplo, en cuanto a la inviolabilidad, la historia clínica tradicional puede llegar a rehacerse total o parcialmente y nadie podría darse cuenta, y esto sucede muchísimas veces. En cambio, la historia clínica digital tiene una herramienta de protección informática, de seguridad informática, que es el backup. El backup es una copia de seguridad que se hace para resguardar los archivos. ¿En qué nos ayuda el backup? En que nunca se va a perder esta información, porque supongamos que las historias clínicas están almacenadas en el servidor del hospital y supongamos que se prende fuego el hospital, se inunda la sala del servidor o lo que sea. Nosotros tenemos un backup que suele estar en la nube donde se resguardan las historias clínicas. Entonces, aunque al dispositivo de almacenamiento que contiene esas historias clínicas le suceda algo, siempre tenemos que tener un backup que lo va a respaldar y va a proteger esa información. Eso no sucede con la historia clínica tradicional de papel, que acá sí sucede algo con esta base de datos que sería las carpetitas, ¿sí? Se incendia, se inunda, se pierden, se traspapelan, no tenemos cómo recuperarla. En cuanto a la secuencialidad, en la historia clínica tradicional, la fecha y la hora se colocan de forma manual, ¿sí? El profesional, al llenar la historia clínica, va a colocar fecha y hora, si es que la coloca. En cambio, en los software de gestión de historias clínicas, la fecha y la hora se insertan de forma automática. Entonces, esa información no se puede falsear. En cuanto a la reserva de la información, es muy difícil el control de los archivos en cuanto a las historias clínicas tradicionales. Generalmente no tenemos personal de seguridad que resguarde esos archivos o que resguarde quién los saca, quién se los lleva, quién los revisa. En cambio, con historia clínica informatizada, tenemos mecanismos de seguridad informática como, por ejemplo, las contraseñas que nos permiten resguardar la confidencialidad de los documentos. Vamos a seguir en el próximo video repasando esta comparativa entre historia clínica tradicional y la historia clínica informatizada.